iniciar. Entonces, vamos a ir trabajando con el desarrollo. ¿Listo? Listo, ¿Me profe. están escuchando bien? Sí. Ok, chicos, entonces, lo primero que les voy a pedir, por favor, es uso de estática. ¿Ven mi pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces, Sí, por profe. favor, entran a la autoevaluación y hacen la autoevaluación, si son tan amables. Dentro del curso de Moodle, ¿no? Se llaman los cursos de Moodle. Listo, profe. ¿Listo? Está un poquito complicada la comunicación, está bastante mala hoy la señal de todos y creo que la mía también. Desde el fin de semana ha estado fatal la señal. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok. Ok, ¿quién nos queda pendiente? Ames, Juan Camilo y Cristian. Bueno, ahorita les decimos porque ya tienen que estarse presentando allí. Y es que ¿Ya te aparece la mía, profe? no sé, ya miro. Gracias. Sí, ya me aparece porque aquí ya no estás. Ah, ok, listo. Este es el estado de deudores. Entonces, ok. Vamos a iniciar entonces nuestra tutoría de hoy. ¿Listo? ¿Bien? Listo, ¿Ven profe. la pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, señor. Ok. Bien, vamos a iniciar entonces. Ya la clase pasada estuvimos trabajando con los momentos y vamos a empezar entonces hoy con el principio de momentos. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, esto también se le llama teorema de Varignon. ¿Listo? Digamos que pues básicamente porque esta persona, un francés que se llama Andrés de Varignon, lo desarrolló. ¿Listo? Y establece que el momento de una fuerza con respecto a un punto es igual a Profe, la suma. Ah, Señor, no, 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 no. No, es que se había acabado congelada la imagen y solamente estaba transmitiendo la página y hasta ahorita transmite la diapositiva. estoy en la diapositiva de principio de momentos. ¿Sí? Sí, señor, me apareció hace un momento. Listo. Ok, listo. Entonces, vuelvo a decirles, establece que el momento de una fuerza respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de las componentes de la fuerza respecto al punto. Es decir, que si yo tengo esta fuerza que está en azul, ¿listo? Y tengo las componentes como tal, ¿bien? La suma de esas dos componentes, pues me da una fuerza. Por lo tal, pues yo lo que puedo hacer o lo que puedo tener en cuenta es que si esa fuerza se puede descomponer como F1 más F2, entonces el momento de la fuerza, que ya hemos dicho que es el radio por la fuerza, el producto cruz, se puede escribir como el radio por la fuerza 1 más la fuerza 2, es decir, el radio por la fuerza 1 más el radio por la fuerza 2. Y básicamente con esto es que nosotros vamos a relacionarnos como tal para poder desarrollar de una mejor forma los momentos. ¿Listo? Hola. No me dejen solo porque me Listo, asustan. profe. Que Listo, la profe. anterior clase se me cayó y no supe sino hasta como a 5 minutos después porque me enteré. ¿Listo? Bueno,
Vamos a desarrollar un ejemplo con respecto a este teorema. Pero pues, bueno, varias cosas para tener en cuenta. Lo primero, el momento de una fuerza crea la tendencia de que un cuerpo gira con respecto a un eje que pasa por un punto específico. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso porque vamos a desarrollar a partir de los ejercicios. Bien. Ok, chicos. Sí, señor. Ok, Sí, profe. señor. Bueno, vamos a mirar. Vamos a ir desarrollando en dos sistemas. ¿Listo? Para tenerlo claro. Bueno, determine el momento de fuerza que se muestra con respecto a la figura. ¿Listo? Entonces, básicamente, nosotros lo que nos entrega el ejercicio, o lo que nos va a entregar siempre el ejercicio, corresponde a un problema como este que encontramos aquí. ¿Listo? Entonces tenemos una barra y tenemos una fuerza. Alguien está generando... Chicos, cierren el audio. No, Cristian, David. Ok. Bien. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar siempre nosotros una forma como la que encontramos aquí. Básicamente vamos a tener nosotros una barra, tenemos una fuerza y nos indican algunas condiciones esenciales. La primera, pues en este caso el radio, la fuerza, pero también nos indican unos ángulos, los cuales hay que en cuenta porque a partir de ellos es que vamos a el ejercicio y con respecto a él, pues digamos que tenemos los datos. ¿Listo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿listo? Acabamos de ver el teorema de Varignon. Lo que me dice es que es la fuerza que yo tengo acá. ¿Listo? Profe, le estoy escuchando muy entrecortado y no le he entendido nada. Profe, ¿no se escucha? ¿No se está escuchando muy bien? Se le corta, profe, se le corta. Está molestando un poquito el internet, como les digo. Un momentico. ¿Listo? ¿Mejoró? Chicos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, sí. Ok. Mirar a ver qué es lo que pasa. Bien, entonces tenemos en cuenta nosotros lo siguiente. Yo lo que estoy haciendo es descomponer esta fuerza en las componentes con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Bien, en ese caso, lo que me genera a mí, o a partir del teorema de Varignon, es que esta descomposición me sirve a mí para poder utilizar o para poder hallar como tal el torque. Bien, teniendo en cuenta este último gráfico que tenemos aquí, pues nuestro momento de fuerza estaría dado por, básicamente, inicia como tal. El momento sería 3 metros, ¿listo? Por el seno, perdón, de 45 no, sino el seno de 75 grados. ¿Por qué el seno de 75 grados? Pues recuerden, o sea, aquí tenemos que mirar. 30 más 45. Exactamente, los 45 que tengo aquí, más los 30 grados que se están ejerciendo aquí. ¿Listo? Bien. Entonces, básicamente, pues esa sería como tal la distancia. Luego, el momento de fuerza, ¿listo? Está el que es fuerza por distancia, entonces tendríamos que sería 5 kilonewton por seno de 75. Y esto nos da ¿cuánto, muchachos?
4.61 me da. 4 punto. 4.61. 5 ¿Qué? por el... no, pero, sí, 5 por el seno de 75 da 4.61 kilonewtons. 61 kilonewton. Listo. Esta sería la primera forma de... ¿no? Mirar. Un momentico. Imagino aquí para que nos quede mejor entenderlo. Listo. Bien. Esta sería la primera forma de desarrollarlo. Obviamente, en este caso es muy fácil. Estamos generando como tal la fuerza y el ángulo al que se está. Pero también, de forma, es el teorema de Variño que vimos ahorita. Entonces, lo primero que vamos a hacer... Ese sistema es una loquera. Espérenme un momentico, chicos. Ok, listo. Ok, es que no me acordaba si lo estábamos grabando o no. Listo. Entonces tenemos en cuenta lo siguiente. Si yo miro ahora no este sistema como el sistema que estábamos viendo arriba, sino como las fuerzas que son, o sea, descomponiendo esta fuerza ahora con respecto a un eje X y a un eje Y, ¿listo? Nuestro eje X, como se ve, lo giramos y lo giramos ahora, fíjense, en este sentido, como si lo tuviéramos en este sentido, ¿listo? Yo puedo tener como tal las componentes allí. Bien, en este caso, pues lo que va a pasar es que este mismo ángulo, ¿listo? De 75 nos va a servir a nosotros para encontrar las componentes de el vector y hallar como tal las componentes de la fuerza. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí en cuenta nosotros? Lo primero es que el momento, ¿listo? Si tenemos en cuenta nosotros el momento en ese sentido, en el sentido que lo hemos tenido siempre, vamos a tener que sería menos la fuerza X por la distancia Y menos la fuerza Y por la distancia X. Entonces, miremos cómo nos quedaría esto. Esto nos quedaría menos 5, ¿listo? Teniendo en cuenta esto, la fuerza X debería ser 5 coseno de 45 grados, ¿listo? Que es el ángulo que se forma con respecto al eje X. Espérenme porque me estoy equivocando. Estoy embarrándole en una cosa. Aquí entonces tendríamos... estoy embarrando esto. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿aquí quién genera como tal torque? Me estoy equivocando. Aquí, para mirar un momento, únicamente quien genera torque sería el que es el vector. ¿Por qué el otro vector no genera torque? Ya dijimos nosotros que en ese caso Profe, es paralelo. disculpa, Dime. profe, qué pena interrumpirte. Por favor, vuelves a decir eso, es que se te cortó cuando dijiste eso. Ok. El momento, ¿listo? Solo, recuerden que si el momento, la fuerza y el radio son paralelos, ¿listo? El momento es cero. Que para que exista como tal momento, deben ser perpendiculares, ¿listo? Entonces aquí sí hay momento. En este no hay momento. Entonces, ¿quién genera como tal momento? Únicamente la fuerza en Y. Y básicamente aquí tendríamos nosotros que el ángulo que se forma es de 75, luego
tendríamos nosotros que sería la fuerza 5 seno de 75 por la distancia, que son 3 metros, ¿no? Si yo miro, pues básicamente es algo similar a lo que tenemos arriba. Ay, arriba me comí. Ah, no, mentiras. Sí, arriba me comí una parte. Arriba me comí que la distancia es por 3, ¿no? Y nadie me dijo nada. Todos están calladitos. No, es que estaba esperando a ver si se da cuenta de su error. Ah, ya. Listo. Concentrados, concentrados. Pero concentrados en la novela. ¿Cierto? ¿Quién era el que estaba en el IF hace un rato? Ah, no, no, era Mauro. Entonces esto da 14.5 kilojoules. Y este, menos 5 por seno de 75 por 3, nos dan los mismos 14.5 kilojoules. Bien, ¿por qué es negativo? Recuerden que nosotros dijimos, ¿cierto? Que cualquier torque, ¿listo? Aquí tenemos nuestro punto, ¿bien? Y que si nosotros ya hemos dicho, ¿listo? Que si gira en este sentido es positivo, pero si hace girar en este sentido es negativo. Entonces fíjense que si yo miro y alargo esto, entonces la fuerza se está haciendo que gire en este sentido. Por eso en nuestro caso sería negativo. ¿Listo? Listo. Profe, a mí me está dando menos 5 por seno 75 por 3 me está dando 11.59. 11.59. A mí sí me da 14.5. Mira a ver si tiene la calculadora en las indicaciones. Ya reviso, ya reviso. A mí me da negativo, me da menos 13.85. No, no puede dar eso. Se supone que... A ver, 5 seno de 75 les debe dar 4.82. ¿Listo? Por 3. Sí, da 14.5, profe. Ok. Da 14.48. ¿Listo? 14.5. ¿Listo? Pero si no la manda de largo, porque digamos si uno la hace por partes, da 11.60 y algo. A ver, 11. ustedes me multiplican seno de 75 por 3 y dejan el 3. Después del 75, la calculadora les entiende es 75 por 3. Entonces, No, yo primero saqué el seno de 75 y luego lo multipliqué por el menos 5 y luego multipliqué eso por el 3. No, hágalo corrido, hágalo de corrido. Primero el seno 75. Profe, una preguntita. Señora. Es que mi calculadora la puse en radianes, pero no sé a ponerla ahorita en modo normal. Es de esas acacio de las grises. Ay, mamita. Modo. Ay, yo no sé cómo sé. Creo que Que es lo intento. Shift menú y ahí le da el otro. ¿Cuánto te dio, Kevin? 14.48. Eso da 14.48. 888. Pero da negativo, menos 14.5. Ah, sí, señor, tiene toda la razón. Gracias, no. Vamos. Chicos,
Señor. Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Fuerte y clara. Ahorita Ok. se fue la señal. Aquí, profe. Ok. Bien, listo. Continuemos. Listo. Ahora vamos a mirar un ejemplo. Digamos que la fuerza F actúa sobre el extremo de una ménsula. Una ménsula es un soporte, ¿listo? Triangular, para que lo tengan en cuenta, y determina el momento de la fuerza con respecto al punto de origen, ¿listo? O sea, hacia este punto. Bien. Bueno, entonces, esto lo podemos hacer de varias formas. Lo podemos hacer o lo vamos a hacer de forma escalar, mirando a ver cómo nos queda al hacer el cálculo, y luego lo vamos a hacer de forma vectorial. ¿Listo? Entonces, inicialmente, si yo me fijo bien, si yo me fijo bien aquí, en este, pues nuestra fuerza, ¿listo? Que es de 400 newton, tiene un ángulo de 30 grados y la distancia a la que se está haciendo como tal el momento es de 0.2. ¿Listo? Si yo me fijo bien, entonces voy a tener que el momento de la fuerza, ¿listo? Va a ser, en nuestro caso, las dos componentes que se generan en este caso. Es decir, esta componente con respecto a esta componente y con respecto a este componente. ¿Listo? La primera componente, entonces tendríamos 400, la componente, esta componente, digamos que es m en x, que es la primera que vamos a tener en cuenta, sería seno de 30 grados, que sería el ángulo que se está formando, ¿listo? Por la distancia que es 0.2. Bien, pero fijémonos qué sucede en este caso con respecto a este punto. Bien, mientras que esta lo hace girar en este sentido, esta de acá lo hace girar en sentido contrario. Es decir, que la segunda sería 400 coseno de 30 por 0.4 metros. ¿Listo? Y esto nos daría, ¿cuánto? Va a menos 98.5. Me da menos 170.6. A mí me da Menos menos. 98.5. A mí también me da eso. Ok. A mí esto me da 40, ¿sí? Sí, sí. Menos. Y esto me da menos 138.56, ¿cierto? Entonces, si yo lo resto, esto me daría menos 98.56. Y en este caso nos daría newton por metro, ¿no? ¿Sí? ¿Es claro? Sí, profe, pero se supone que la de respecto a X es con seno y la distancia de Y. Es que estamos hablando de la distancia y, porque en este caso, fíjate que la distancia a la que está el cuerpo, ¿listo? Sería esta de acá, a la distancia a la que estaría la fuerza. ¿Sí? ¿Sí me entiendes Sí, cómo? sí, sí, sí.
y la Sí, pero distancia está... Ah, sí, eso no tiene nada que ver en ese caso. Y aquí la fuerza que está en el eje X sería la que está con respecto. Recuerda que si fueran paralelas, ¿sí? Nos daría 0. Perdón, un momento que alguien me escribió por aquí. Ok, listo. Bien, ok, ¿estamos de acuerdo? señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora vamos a hacer el análisis de forma vectorial, como si lo tuviéramos entonces en ese sentido. Bien, entonces, ¿cómo sería en forma vectorial? Básicamente, ay, perdón, que se me perdió. Se me perdió la... Veamos, ya. Ok. Si yo me fijo, ¿listo? La posición R, ¿listo? Tendría entonces una componente de 0,4 en I y una componente de 0,2 en J. ¿Listo? Teniendo en cuenta este es mi origen, entonces corro 2 en X y bajo 2 en Y. ¿Listo? Bien. Ahora, Sí. la fuerza como tal, el vector fuerza, ese es el vector R, entonces sería la fuerza en X que sería 400 seno de 30 en la dirección y menos 400 coseno de 30 en la dirección J. ¿Listo? ¿Cuánto me daría el primero? 400 seno de 30. Seno de 30 es 0,5, entonces esto nos da 200 y el coseno de 30 es 0,77, ¿cierto? Entonces esto nos da 346.41. 0,41 J. Listo. Teniendo en cuenta esto, nosotros ya sabemos que la multiplicación, o sea, M sub 0 sería I, J, y voy a hacerlo con K, porque pues digamos que se trabajan las tres. Esto sería 0,4, el otro sería menos 0,2, y este sería 0, y este sería 200 menos 346.41, y este sería 0. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Sí entendemos por qué? Sí, señor. Sí, señor. Simplemente movió los resultados de las ecuaciones. Bueno, tenemos en cuenta nosotros entonces, bien, ¿cuáles serían los resultados? Si yo tapo, voy a buscar otra herramienta. Ahí daría 0 en I y 0 en I, ¿no, profe? Sí, pero vamos a mirar por qué. Pues, ya dijimos, ay, perdón. Dijimos nosotros que tapamos esta y tapamos esta, ¿cierto? Y eso entonces nos daría 0 por, perdón, menos 2 por 0, 0, y menos 3,46 por 0, menos 0. Y esto sería en I. ¿Sí? Igual en J, ¿no, profe? Espérenme. Lo siento, profe, pero sí me perdí esa parte. No le entiendo claramente, lo siento. ¿Cómo así si eso lo hicimos la clase anterior? Hace 2 clases que iba. No, James.
James, ¿qué hacemos, hermano? Hay que estudiar los videos. Ay, ese día no vino, James. Sí. Esa es la parte que me perdí. Multiplicación en cruz. Por eso resalté en amarillo algo, que son los que Ah, no. ya me acuerdo, puros sistemas de matriz. Ah, menos mal se acordó. No, pues con usted no, pero bueno, ya luego. Sí, exacto. Perdón. Y ahora, pues el otro, sí. Tendríamos entonces este y este. Y eso nos daría entonces nuevamente, y estás en lo correcto, al hacer la multiplicación, nos daría entonces 0. 0, 0 en J. 0 y 0 también. Sí, Y- y- exacto. Me están perdiendo el mouse hoy. No sé, no entiendo por qué me está perdiendo. Ah, ya sé por qué. Primero es porque está en otro color. Menos, entonces nos daría 0, menos 0. En J, pues voy a hacer de una vez la otra. Y la otra nos quedaría entonces 0.4 por menos 346.41, ¿sí? Menos 200 por menos 0.2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Señor, Sí, profe. Profe, una pregunta. Señor. El I y el J salen negativo, ¿sí? Pero el J sale, o sea, después del I queda menos 0 menos 0, ¿cierto? Sí, y da 0. Sí, pero eso no Pero tiene. Dime. sí, para acá, ahí los valores de abajo, 0,4. Ah, no, aquí sería positivo. Más, ya miramos cómo nos dan los signos. Me daría menos 138. Profe, pero Sí. ahí da lo que, pues lo que anteriormente habíamos ya encontrado que era el 98.5, pero pues da negativo. Ah, espera. Y aquí nos daría más. ¿Cuánto nos daría aquí? 200 por 0.2. 40, 40. 40. Listo, más 40. Listo. Y esto nos daría en la dirección K, ¿no? ¿Sí? Y al hacer esto nos quedaría entonces Menos 98. menos 98,56 en la dirección acá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hacia dónde va el torque? Hacia atrás, profe. Regla de la mano derecha, recuerden. ¿Listo? Entonces, en este caso nos estaría dando hacia atrás. Muy bien. ¿Listo? En este caso es como si tuviéramos aquí la dirección K, ¿listo? Y la K negativa quedaría en este sentido hacia allá. ¿Ok? Sí, profe. Bueno. La ventaja de Entendido. este método que hicimos ahorita es que nos da de una vez, bueno, esto es Newton por metro, ¿no? Que nos da de una vez la dirección sin hacer regla de la mano derecha, sino que nos da directamente el valor hacia dónde iría nuestro vector resultante. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ok. ¿Terminado de copiar? Profe, Muestra un momento el ejercicio. Ese es. profe, ¿puedo verificar
Señora, Listo. No, era para que si podría poner ese ejercicio. ¿Cuál? ¿este? El anterior, el primero. ¿Este? Profe, más adelante. ¿Cómo así más adelante? ¿Este? ¿O este? ¿O este? Ese, no el que pasó. ¿Este? Ah, bueno. Ya lo había mostrado y me regañó que lo pasara más atrás. No, mejor dicho, ¿qué hacemos? No hay sino regañarme. Y eso No, que está callado. muchas gracias. Y uno es el que tiene la culpa. No, yo a su merced lo compadezco cuando la tiene la... Ah, profe, Pobre. no tiene ni idea de lo que me toca a uno. Sí. Ah, pero por mí. Pídale ayuda a Dios, James. No, pues, a él, ¿a quién más? No, pues con Yuribe no hay tanto problema, debería el resto. Ujú. Bueno, ¿listo? ¿Seguimos? Bueno, si nadie dijo no, seguimos. Ya entendimos el mensaje, James. Ah, ¿qué me perdí otra vez? ¿Qué? ¿Nada? ¿Seguimos? Bueno, Ok. listo, chicos. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a mirar el momento de una fuerza con respecto a un eje específico. ¿Listo? Entonces, miremos, por ejemplo, este caso, que tenemos como tal un eje o una posición, ¿listo? De la llanta de la tuerca, que está en la posición 0. Digamos que la fuerza que aplica la llave producirá una tendencia a que a que la tuerca gire, ¿listo? Así, o generando un momento de fuerza, ¿listo? Entonces, digamos que tenemos en cuenta nosotros que el eje de giro siempre va a ser perpendicular al plano, ¿listo? Y tendremos que hacer o el análisis escalar o el análisis vectorial, ¿listo? Para encontrar la componente del momento a lo largo de ese eje. Bien, para el análisis escalar, lo que vamos a tener nosotros en cuenta, pues es la regla de la mano derecha, ¿listo? Donde, pues nosotros vamos a determinar para cualquier eje que el momento es momento igual a la fuerza por la distancia al punto A, ¿listo? Bien. Y entonces vamos a tener que la fuerza no contribuye al momento si la línea de acción pasa o es paralela al eje de rotación. ¿Listo? Lo que hemos hablado siempre que si es paralela, no genera como tal un vector. Bien. Ahora, si nosotros hablamos del análisis vectorial, básicamente lo que estamos hablando o lo que hicimos ahorita, vamos a tener nosotros, primero, que tendremos que tener en cuenta los vectores unitarios, ¿listo? Y las magnitudes y la magnitud como tal del momento. Entonces, para ese caso, lo que tendríamos nosotros es esta ecuación que tenemos al final, que obviamente no la vamos a trabajar como un vector, sino que el producto punto que nos hace dar un determinante. ¿Listo? Recordemos nosotros que si yo multiplico no con producto cruz, sino con producto cruz, punto, me da como tal, es un valor numérico, no un vector como nos estaba dando ahorita. ¿Listo? Hola. Sí, señor. Profe, un momento para copiar la fórmula. Ok. Iba a pasar.
Perdón, un momento, voy a hacer una cosa que necesito. Ah, no, no tiene. No pensé que ni tenía una herramienta, pero no. Ya, profe, ya copié la fórmula. ¿Listo, chicos? Sí, profe, ya. Bueno, ok. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a mirar un ejercicio. Determine el momento resultante de las tres fuerzas que se muestran en la figura con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. ¿Bien? Sí, señor, sí, señor. Bueno, entonces miremos. Bueno, como nos dice, determina el movimiento resultante de las tres fuerzas que actúan con respecto al eje X, entonces vamos a empezar con el eje X. Entonces recordemos, el eje X sería este que tenemos aquí. ¿Bien? ¿Qué fuerzas son perpendiculares al eje X en este caso? Buenas. Hola, hola. Chicos, Profe, ¿sería la de 60 libras? ¿listo? Está bien. En el eje X, claro que Fijémonos sí. que esta está en este sentido, ¿cierto? Y la fuerza F estaría en el sentido Y. Eso quiere decir que son perpendiculares. Ahora, la F3 y la X, ¿cómo son? ¿Paralelas o perpendiculares? Son paralelas, profe. Paralelas, entonces ella no genera torque. Y ahora, la F2 sería paralela o perpendicular a X. Perpendicular. Perpendicular, ¿por qué? Perpendicular. Listo. Entonces el momento en X, digamos, si miramos el momento con respecto a X, tendríamos la fuerza de 60 libras, ¿cierto? Por la distancia a la que se aplica, que sería esta distancia, que sería más, en ese caso, la fuerza de 5. Profe, no veo se quedó congelado Profe, en la una imagen parte. parece toda congelada, el movimiento parece congelado. ¿Les ¿Ya ven algo? No, Se quedó congelado en Sigue 60. congelado. Los chicos, ¿me oyen? Sí, profe, sí te escuchamos, pero no se ve la imagen. Bueno, voy a dejar de presentarlo.
¿Ya? Pues ya mañana se cumple la fecha, no, venga, inscríbase en el concurso de la Valdivia. ¿Listo? Esta no puse David, día, ¿Ya nuevamente? Señor profe, Ahorita sí, profe. Sí se ve. Listo, ahí está la imagen, profe. Se volvió a ir. Ahí. Sí, ahí sí se ve. Ok. ¿Todo la ven? Sí, Bueno. profesor. Entonces estábamos diciendo que la fuerza de 60 libras se aplica a 2 pies, ¿cierto? La fuerza de 50 libras también se está aplicando a 2 pies, ¿cierto? Que sería la altura que tiene como tal el ladrillo, ¿no? Bien. Y esta también sería de 2 pies. Sí, señor. Listo. Y la tercera nos daría 0 por lo que acabamos de decir hace un momento, que son paralelas. Luego, esto nos daría 120 Dos- más 100, 220 libras por pie. 200 libras por pies. ¿Listo? Bueno, ahora, con respecto al eje Y. Entonces, ¿quién es paralela al eje Y? ¿La fuerza 1, la fuerza 2 o la fuerza 3? La fuerza 1. Entonces, la fuerza 1 nos daría 0, el primer torque, ¿cierto? Más, ahora, la fuerza Y, la fuerza 2, ¿listo? Con respecto al eje Y, nos daría menos 50 libras por la distancia que estaría con respecto al eje Y, que sería de 3 pies. ¿Sí? Y la tercera nos daría entonces menos 40 libras, ¿sí? Por 2 pies. ¿Sí entendemos por qué nos da el negativo? Sí, porque está Hola. al otro lado de Y. Ahí está al lado negativo de Y. Exactamente. Los ejes van hacia abajo, siendo negativo, ¿no? No porque no, sino porque, fíjense, la fuerza está en este sentido, ¿cierto? Y la fuerza Y se estaría aplicando hacia abajo. Entonces, por eso como tal, estaría en ese caso, o nos estaría dando 0. Perdón, nos estaría dando en negativo. Esto nos daría Negativo. 150 menos 80, menos 230. Y ahora con respecto al eje Z, pues tendríamos con respecto al eje Z, chicos, La paralela sería la fuerza 2. la paralela sería la fuerza 2. Entonces tendríamos nosotros MZ sería igual. Perdón, un momento. Listo. Nos daría entonces. ¿Cómo nos daría, chicos? La fuerza de 60. 60 por 2. 60 libras por 2 pies. 10. Y ¿Cierto? más Y fuerza 40 por 2. Esto nos daría menos 40. Ojo por la ubicación hacia dónde está. Menos 40 libras
por 2 pi. Y en ese caso, entonces, esto nos daría 120. Bueno, nos daría menos 40, ¿no? Me dan menos 80 libras, profe. Libras por pie. ¿Y por qué? Porque si una 120 y la otra 80. Son 80 libras pie. 80 libras por pie. Pero esta 80. Esta El resultado sería 40 libras por pie. y el resultado sería 40 libras por pie. Sí, se me olvidó como la multiplicación de 2 pies. Lo siento. Ok. Bueno, Profe, la conexión está malísima. sí, está muy mala, pero pues ni modo, porque ¿qué le hago? Ahí sí no hay más que para dónde, pero es que parece que es en todo Bogotá que estamos igual. Es lo que hay. Sí, no hay posibilidad de más. Bueno, ¿listo? ¿Continuamos? ¿Entendimos por qué cada cosa? Bueno. Señor. Sí, señor. Tengo pequeña duda, pero con eso vamos bien, profe. Listo. James, ni Juan Camilo, ni Cristian han hecho la autoevaluación porque llegaron tarde. Ya lo verifiqué y el sistema me dice que sí. 5. Ya la primera. Yo aquí no veo que la haya hecho. James hizo fue la de termo. James hizo la de termo y le falta la de estática. No está la estática, hermano. Hay que hacerla. Por eso, profe, pero lo acabo de verificar y el sistema no me está dando. Espere, yo entonces lo termino, porque no puede ser. Lo estoy verificando 2 veces y me dice que no. Pero seguro que hizo la de estática, no la de termodinámica. Acuérdese que esta es Sí, otra materia. claro que sí. Ya lo verificó. No, ¿cuál materia? Sí, ya ¿Es lo otra verificó. materia? No. Usted el hambre lo tiene mal, ¿cierto, James? Como no puede ir a comer empanaditas, entonces lo tiene mal. No, pero... No, ya comí. Yo creo que es por estar comiendo en la noche, eso que lo pone como mareado ahí. Lo medio re loco ahí, sí. Listo, ya se deshizo de una. Así Faltan está 2, Cristian y James. Pero es que como llegan tarde, ¿cierto? Y calladitos para que no les digan nada. Profe, falta la asistencia. Ya lo hice antes de que me jalen otra vez las orejas. Ahí ya está, profe. Y Cristian está entrando 2 veces, entonces yo no sé por dónde más entra. Es que tengo para hablar el celular y para ver la clase en el computador, profe. ¿Y eso le está molestando el computador? Sí, el sonido me molesta. Ya envié la autoevaluación. Ok, ya listo, ya me dice, no existen participantes. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿listo? Continuemos. Respecto a este ejemplo. Dice, determina un momento M producido por la fuerza F que se muestra en la figura, la cual tiende con respecto al eje AP. ¿Listo? Entonces, esta barra, ¿listo? Por este sentido, ¿listo? O sea, lo hace girar hacia allá o hacia allá. ¿Bien?
Profe, ¿me repite eso que acabaste de decir, por favor? Qué pena. Como, fíjense que donde están los soportes son estos dos, este de acá y este de acá. Entonces, lo que va a intentar hacer digamos, esta fuerza es hacerlo girar o en este sentido o en este sentido. Pero pues la fuerza como tal, vamos a mirar hacia qué lado la hace girar. ¿Listo? Vamos a tratar de trabajar ya es vectorialmente. Y lo primero que vamos a determinar nosotros, en nuestro caso, es el vector eh, que tiene que ver con el vector unitario. ¿Listo? ¿Qué es el vector? Entonces, RB sobre la magnitud de RB. ¿Listo? Entonces miremos cuál sería la posición del vector RB. Pues para nosotros, el punto desde donde se está haciendo el giro, entonces fijémonos, sería 4 unidades, 0.4 unidades en I, más 0.2 unidades en J. ¿Listo? Y esto, como tal, entonces tendremos que aplicarle la fórmula de Pitágoras para poder hallar la magnitud, ¿no? Bien, entonces esto sería 0.4 I más 0.2 J sobre, entonces esto nos daría 0.53. listo. $0.44. 0.44 me dicen por aquí. ¿A quién de los dos le creo? Sí, 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 profe, tiene razón. Es que él coloqué 0.5, los 0.44. Sí, está bien. listo. Eso quiere decir que al hacer la división, 0.4 dividido esto nos daría 0.89 en I más 0.44 en J. Sí, señor, 0.447. En J. Listo. Entonces, ¿eso lo tenemos claro? Sí, señor. Ok, Señor. listo. Entonces, además de todo esto, tenemos nosotros que la fuerza, ¿en qué dirección iría? Hacia abajo, negativa, ¿no? ¿Pero qué? ¿En qué dirección? Z. El eje negativo que Acá en Z. en K. Bueno, sí, está. Sí, bueno, qué bien. ¿Listo? Bueno. Bien, hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Bueno, preguntas hasta ahí para seguir. Ninguna, profe, todo claro. ¿Todo claro? Para mí, para mí.
Bueno, y ahora tenemos en cuenta nosotros que la distancia que vamos a llamar, que en este caso sería la distancia a la que se está haciendo la fuerza, sería esta que tenemos aquí, ¿listo? La vamos a llamar RD, y esa sería entonces de 0,6 I, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, recuerden que ahorita vimos una formulita que decía que si nosotros teníamos el torque, perdón, esto es torque, ¿listo? Nos decía el vector al que se hace como tal el giro multiplicado por el vector distancia y el vector fuerza. Sí, señor. Ok. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es primero hallar este vector, ¿listo? Y luego vamos a hallar el otro. Entonces, vamos a hallar RD por F. Entonces, recuerden que esto es IJK. Aquí tendríamos el R que sería 0,6 en I, 0 y 0 en K. Y en este caso tendríamos 0, 0 y menos 300, que sería la fuerza. ¿Listo? Nuevamente, si hacemos nosotros como tal la multiplicación, tendríamos entonces que 0 menos 0 en I, ¿sí? Recuerden tapar la fila y la columna de I, 0 por menos 300 y 0 por 0. Ahora, tapando la columna de la J, tendríamos entonces menos 0,6 por menos 300, menos, ahora la otra que nos daría 0J, y la de K, al tapar K, nos daría entonces más 0 menos 0 en K. ¿Todos de acuerdo o no? Profe, una preguntita. Ahí Sí. cuando dices que tapas la I, entiendo cuando haces la multiplicación en X de 0 menos 300 y 0 por 0. Pero cuando Exacto. tapas la J, ¿me puedes, por favor, señalar cuáles son los que estás multiplicando, por favor? Este y este. Recuerda que si yo tapo, espérame un momentico aquí. Vemos un momentico de... Si yo tapo esto, ¿cierto? Entonces me quedan los que están libres. ¿Sí? Sí, sí, señor. Listo. Y por eso nos daría eso. Entonces, en este caso, al hacer esa multiplicación y teniendo en cuenta todo eso, esto nos daría... ¿Cuánto? 180. No, señor. Ah, sí, 180. 3 por 0, 6, 180. Sí, 180. Creo que da 18. Ah, no, mentiras, sí. Sí, a Pues, 180 tienes... es 300. Entonces tendríamos 180 J, ¿cierto? Sí, señor. Menos Bueno, 180, profe. no, nos daría positivo. Porque el menos que tenemos antes y el menos del 300 nos daría positivo. Sí, por el otro negativo, sí. Pero da 180, profe. 180J. Exacto. Y ahora tendremos que hacer la multiplicación para que nos dé M a B. Tendremos que hacer la multiplicación entonces de esto en forma de producto cruz, producto punto, ¿cierto? ¿Alguno se acuerda cómo se hace el producto punto? Buenas. No. ¿Cómo así que no? ¿Cómo así que no?
¿Cómo así que no, oigan? Ustedes ya no pasaron por A por B igual a ver. Ustedes Sí, ya no profe, pasaron por claro. álgebra. Y entonces, Es A por coseno. B. A por B igual a B coseno de teta. ¿Y por qué? Si no tenemos el ángulo del coseno, ¿qué? ¿Cómo así? A por B igual B por A. ¿Cómo así? No entendí. ¿Mm? ¿Quién me cuenta? Porque los veo mal. Lo que hay que multiplicar es esto, ¿no? El Si vector no, A es 0,89 y más 0,44 J, ¿cierto? Más 0K multiplicado en producto punto por 0 y más 180 J más 0K. ¿Qué hubo? Cuénteme cómo va el producto punto. ya se lo saco, profe. Pues Pasando la chispa. dice que la ley contributiva es A por A paréntesis B más D igual a por B más A por D. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Es que una cosa es lo que ustedes encuentran en internet, pero cuando ustedes los pongo a hacer las cosas, No, profe, eso fue lo que tú nos dijiste en clase. el producto. La ley distributiva. Producto punto. Ah, ya. Listo, entonces, ¿cuánto da esto? Voy. Hola. Ya casi termino, profe. ¿Ya casi termina? Uy, no, vamos. Profe, pues da 0, 79.2 y 0. Ah, ¿por qué? Porque el producto punto es cuando se tienen dos vectores, que es A por X, que es el otro vector, B por Y y C por C. En este caso sería 0,89 por 0, 0,44 por 79.2 y 0 por 0. Ah, muy bien. Pero casi que no, ¿no? Señor. Ok. En ese caso, esa sería la magnitud, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Entonces, ahora, la dirección, ¿cuál sería? Entonces, voy a hacerlo aquí arriba porque no saque más espacio. Entonces, el vector, lo voy a colocar como vector, sería entonces igual a la magnitud que nos acabo de dar, ¿cierto? Por nuestro vector unitario. Eso quiere decir entonces que nos daría 79.2 newton por metro, ¿cierto? Voy a dejarlo sin unidades, multiplicado por 0,89 y más 0,44 J, ¿listo? Y entonces en este caso nos estaría dando 79.2 por 0,89. Voy a dejarlo como 70.5, perdón, y
Uy, ¿qué pasó? Y más 79.2 por punto 44. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. 34.8 J. J. ¿Listo? Señor. Bueno, ok, chicos. Profe, ¿la vuelves un segundito para copiar? Gracias. Listo, profe, gracias. Bueno. ¿Listo, chicos? Bueno, Señor. entonces vamos a dejar hasta ahí. Y seguimos trabajando en la próxima clase. Bueno. ¿Listo? Bueno, profe, listo. Profe, Señor. no, a ver si hay forma de tener tutoría. Siendo sincero, pues no tengo problema con eso, ahí lo voy entendiendo. Pero sí, la verdad sí estoy un poco crudo con esto. Entonces, para tener tutoría ahí, Uy, me queda difícil porque es que no tengo tiempos adicionales. ujú. Pero pues miramos a ver. Yo miro a ver cómo saco tiempo, pero es que la verdad ahorita estoy supremamente toteado de trabajo. San YouTube, James. No, profe, entonces no hay problema. No, Miraré pues eso miramos a ver si mañana de pronto de 7 a 8 podría, pero no te puedo decir más, que es que no tengo más tiempo. No, profe, de 6 a 8 tengo clase Mm, con el profe José. No, tranquilo. Yo voy a Dale, mirar y... trata de hacer los ejercicios que tengas problemas y miramos a ver, pues dame las dudas y las tratamos de resolver en la clase. ¿Listo? Ah, Bueno, se listo. olvidó llamar a asistencia, ¿ya se perdieron? No, pues yo pensé que iba como a pedir tutoría con los otros profesores. No sé. No, porque es que yo no tengo horas de tutoría. Sí, por eso. Pues miré a ver si de pronto tenía, pero no. No hay problema, profe. Cualquier cosa le pregunto a usted y si no, miro las tutorías con los demás profesores. ¿No hay problema? Sí, no hay problema, por mí no hay problema, pero espérame, llamo a asistencia. Claro que sí, profe. Sí, porque yo tengo, por ejemplo, dudas en el taller que dejó, profe, el segundo punto estaba bravo, estaba difícil. Pues háganmelas a la próxima clase, me dicen, profe, no entendí tal cosa. ¿Listo? Cristian, ¿Listo, profe? Yuribet, Presente, profe. Juan Camilo, Juan Camilo, Dime, profesor. está dormido, mano. Sí, creo. No, sino que Está ahí en la había hamaca. enviado. ¿Cómo? Está allá en la hamaca.
Irene, Hola. Presente, profe. ¿ya acostó a los niños? Hola. Ya acosté a mis vecinitos. Ah, bueno. Hernán, Acá, profe. James, Aquí, profe. Kevin. Aquí, profe. Bueno, listo, chicos. Entonces, que descansen. Bueno, Bueno, Listo, profe, Profe, gracias. Buenas noches. bueno, Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Gracias. Chao, profe.